presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Isaías capítulo 6, verso 1, dice la Escritura: el año en el que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Anoche estuve predicando en nuestra iglesia de Santo Domingo Norte y comencé a hablar sobre esto que hemos titulado Una experiencia con Dios. Nos concentramos en resaltar la importancia que para nuestra vida de fe tiene el vivir una experiencia con Dios. Y además hablamos de los efectos que eso puede tener en nuestras vidas, partiendo de lo que ocurrió en la vida del profeta Isaías, de acuerdo a este capítulo 6 del libro que lleva su nombre. Isaías fue impactado por esa manifestación de la gloria de Dios. Isaías fue marcado y tomó un rumbo diferente su vida a partir de esa experiencia que vivió. Esa manifestación de la gloria de Dios a la que fue expuesto en el umbral del templo. Y eso produjo en él convencimiento de pecado, confesión de pecado, arrepentimiento de pecado, consagración para Dios, y lo capacitó para una asignación divina. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero concentrarme en lo que he llamado algunos elementos importantes de la experiencia de Isaías que fueron claves para tener ese momento con Dios que lo marcó y que describen estos primeros versos del capítulo 6 de ese libro. ¿Cuál es la importancia de esto? Simple. Si buscamos o anhelamos tener una experiencia con Dios, esos elementos deben estar presentes en nuestras vidas. ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener experiencias con Dios? ¿Cuántos quieren ver la manifestación de la gloria de Dios en y alrededor de su vida? Eso debe ser el anhelo de nuestro corazón. Eso debe ser un objetivo muy claro y definido en nuestra vida de fe. Tener una experiencia con Dios. El primer elemento que quiero señalar de 3
Es el momento en el cual ocurre la experiencia de Isaías. Anoche decía que este es un punto digno de resaltar porque Isaías era un joven profeta, servidor en la casa. Había comenzado como escriba y algunos exégetas bíblicos dicen que ya debía tener cerca de 10 años o poco menos de 10 años sirviendo como profeta en el templo. Y entonces había vivido durante su existencia 20 años del esplendoroso reinado de Uzías, pero también vio el desenfoque espiritual, la caída espiritual del rey que lo llevó a la profanación de la santidad del templo y por consiguiente el juicio divino que en forma de lepra lo postró. Usted puede estudiar eso en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versos 16 en adelante. En ese momento, cuando Isaías tiene la experiencia, había incertidumbre. Imagínense, un rey que probablemente tenía más de 30 años o alrededor de 30 años conduciendo una nación y llevándolo a uno de los tiempos de mayor esplendor y progreso económico, de repente se cree que puede mandar en el templo de Dios y decide hacer algo para lo cual no estaba calificado delante del Señor. Y eso es bueno resaltarlo. Usted puede ser don rey, pero si usted no ha sido designado o escogido por Dios como sacerdote, usted no está para ministrar en el templo. Hay gente que cree que porque tiene 2 chelitos puede ser pastor. Hay gente que porque cree que tiene un talento X o Y puede tener un lugar preponderante en el culto a Dios o en el templo de Dios o en la obra de Dios. Mucho cuidado con eso. Dice la Biblia que el rey Uzías se pasó de contento, diríamos en lenguaje dominicano. Y como se pasó de contento porque su corazón se llenó de vanidad, entonces cometió un error y Dios le pasó causa, lo castigó con lepra que le llevó a la muerte. Ahora, muere Uzías y por eso Isaías comienza diciendo, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. ¿Qué tiempo era? Un tiempo de incertidumbre. ¿Qué tiempo era? Un tiempo de preocupación. Como decía ahorita, habían pasado 10 años con la lepra de Uzías. Dicen algunos historiadores bíblicos que a Uzías el rey lo sacaron del medio. Lo arrinconaron, lo pusieron en una casa, lo pusieron en cuarentena porque la lepra siempre ha sido contagiosa y más en ese tiempo. Estamos hablando 8 siglos aproximadamente antes de Cristo. Si hoy la lepra es un problema, imagínense cómo era en ese tiempo. Y al rey Uzías lo apartaron, lo pusieron en cuarentena y estaba más o menos dirigiendo la nación su hijo. Y dice Isaías que en el año que muere, entonces él ve al Señor. No es difícil pensar que Isaías, como todo el liderazgo político y espiritual de la nación, estaban preocupados por toda esa situación. Y en ese momento, Dios se revela y le muestra que aun cuando el reinado de Uzías estaba a punto de colapsar, el Dios del cielo seguía con el control de todo y de todos. Por lo tanto, no había razones para estar en crisis. Ese es un detalle importante, hermanos.
En los momentos de crisis, en los momentos cuando el panorama se ve difícil, son momentos donde Dios se manifiesta para hacerte entender que el cielo gobierna, aunque el diablo esté brincando y pataleando. Dios gobierna. Y podemos hablar de eso ahora con este tiempo de pandemia que hemos vivido. Dios gobierna. Dios gobierna. Los médicos, los organismos de salud nacional y mundial han parecido o han hecho el ridículo con muchas cosas que se han estado diciendo. No que esto va a pasar, no que esto no va a pasar, no que ahora puede hacer esto. No, mentira, que no era eso, queremos decir lo otro. Y tú dices, y es que me van a volver loco. No, es que ellos no saben. Ellos están limitados. Y en medio de la crisis, yo puedo testificar, el cielo gobierna. ¡Aleluya! El domingo yo pregunté, ¿cuántos de los miembros de esta iglesia le había dado COVID? Y ahora lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos de los que están aquí? Y yo le voy a pedir a los camarógrafos que enfoquen la multitud. ¿Cuántos de los que están aquí le dio COVID? Deje la mano bien levantada que se vea. Y no se murieron. Porque el cielo gobierna. Dios es el que determina cuándo te va. Porque cuando Dios dice que te va con COVID y sin COVID. Y cuando Dios te dice que te queda, no hay COVID que te mate. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso yo le digo a la gente, lo mío es con Dios. Yo respeto a los médicos, yo trato de obedecer a los médicos, pero mi negocio es con el que me mantiene vivo, con el poder de su palabra. En medio de la crisis, de la muerte del rey Usías en ese último año de su vida, a punto de colapsar el reino, con mucha preocupación, en ese momento crítico, Dios se manifiesta en la vida de Isaías. En ese año, dice Isaías, yo vi al Señor. La crisis de la vida de la nación no representan crisis para los planes de Dios, porque el alto y el sublime gobierna por encima de todos los reinos de la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El segundo elemento interesante que el Espíritu Santo me mostró alrededor de este pasaje es el que responde esta pregunta: ¿dónde y en qué estaba Isaías al momento de tener una experiencia con Dios? Yo veo a la gente con deseos de tener experiencias con Dios, pero los hechos, las acciones, la conducta que llevan no guardan ningún tipo de relación con lo que dicen que están buscando. Si tú quieres tener experiencia con Dios, tú no puedes estar sumergido en Facebook. Si tú quieres experiencia con Dios, tú no vas a tener experiencia con Dios en el Play, mirando un partido de béisbol. Si tú quieres tener experiencia con Dios, tú no la vas a tener sumergido en ese trabajo que no te da tiempo ni para respirar ni estar vivo. ¿Dónde estaba Isaías? ¿Y qué estaba Isaías haciendo en el momento de tener una experiencia con Dios? La respuesta es simple: estaba sirviendo en el templo de Dios. Estaba sirviendo
Para algunos que me están escuchando, quizás de esos evangélicos graduados, esto sonará a muletilla, a tradición pastoral. Yo quiero decirte, piensa lo que tú quieras. La verdad es que Dios tiene prioridad para aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad y tienen pasión por su presencia. Tienen pasión por su presencia. Será muy difícil tener experiencia con Dios. Como decía ahorita, conectado a las redes sociales, enterándonos de los chismes faranduleros, del cambio de novio de los artistas, del carro que compró el mengano. Será muy difícil tener experiencia con Dios alimentando nuestra mente y nuestro corazón con esa basura. Yo estoy retando a la gente que haga un análisis de en qué gasta su tiempo. Tú quieres tener experiencia con Dios, pero ¿en qué tú inviertes tu tiempo? ¿Cómo tú manejas tu tiempo? ¿Cómo vas a tener experiencia con Dios si no sacas tiempo para tener intimidad con Él? ¿Cómo vas a tener experiencia con Dios si tu tiempo está siendo utilizado en otra cosa? Será muy difícil tener experiencia con Dios. ¿Cómo vamos a tener experiencia con Dios si cuando nos juntamos lo que hacemos es juntarnos para criticar a la gente? ¿Cómo vamos a tener experiencia con Dios alimentando nuestra mente y corazón, viendo y escuchando las especulaciones en torno a los casos de corrupción que persigue la justicia? Será muy difícil tener experiencia con Dios juntándonos para criticar lo que hace o no hace el pastor o los líderes de la iglesia. Hay gente que quiere tener experiencia con Dios, pero eso es dándole tijera al pastor. Míralo ahora, se puso esa chaqueta hace 2 semanas y vuelve y se la pone. Ya esa chaqueta va sola a la iglesia. ¿Dónde estaba Isaías? ¿Dónde estaba Isaías? Toda la referencia apunta que estaba en el templo, sirviendo en la obra de Dios, buscando el rostro de Dios, aprovechando la oportunidad de adorar a Dios, aprovechando la oportunidad de conquistar la presencia de Dios. Y de repente se corrió el velo del lugar santísimo. Aleluya. Aleluya. Tú quieres bendición, ponte donde está cayendo la bendición. Tú quieres ver el poder de Dios, ponte donde el poder de Dios se está manifestando. Tú quieres que Dios te toque, exponte a que Dios te toque. Pastor, yo quiero que Dios me sane, pero a mí me da vergüenza pasar. Pastor, yo quiero que Dios me sane, pero venga usted, óreme aquí a domicilio. Te vi, te veré. ¿Dónde estaba Isaías? En el templo de Dios, buscando el rostro de Dios, aprovechando la oportunidad de adorar y tener intimidad con Dios. Lo que tú haces cuando vienes a la iglesia. Queremos gloria de Dios, queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios salve a nuestra familia, pero tenemos tiempo para todo menos para venir a buscar el rostro del Señor. Hay que producir cambios en eso. Muchos cristianos piensan hoy que pueden ser cristianos sin asistir a la iglesia. Están convencidos de que se puede ser cristiano por Wi-Fi, a larga distancia. Y yo le diría a esa gente, qué pena me das. Pienso que en determinadas circunstancias podría ser posible en gente físicamente impedida
Pero lo natural, la reacción natural, el sentir natural de un hombre o de una mujer apasionado por Dios es que está desesperado o desesperada porque llegue el día de ir a la casa de Dios para alabar y glorificar su nombre. El Salmo 84, verso 10 dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios. Aleluya. Mejor es un día en tus atrios que 1000. Aleluya. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Oh, gloria a su nombre. Y otro salmista dice en el 65:4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Oh, gloria a Dios. Ese salmista está diciendo, dichoso el que llega a tu casa. Bendecido el que llega a tu casa, porque ahí tú lo vas a saciar de tus bendiciones. Oh, gloria a Dios. Pero no me quiero quedar ahí, quiero pasar al tercer elemento de esta experiencia de Isaías, y es lo que yo llamaría la grandeza del trono sublime de Dios que se le permitió a Isaías contemplar. Yo no sé cuánto han leído el pasaje, pero es un pasaje bien descriptivo, bien interesante, que yo te lo pondría como tarea para que lo leas con detenimiento. Ese capítulo solo tiene unos 13 versículos que lo puedes leer con detenimiento en tus lecturas devocionales. Y yo le he llamado a esto la grandeza del trono sublime de Dios que se le permitió a Isaías contemplar. No tengo duda de que escenas como estas son necesarias para sacarnos de la banalidad o la liviandad de nuestras concepciones humanoides de Dios. Hay gente con unas ideas de Dios tan raras. Hay gente con una idea de Dios tan vana. Hay gente con una idea de Dios tan loca. Hay gente con unas ideas de Dios tan desconectadas de lo que dice la palabra y de lo que uno observa en toda la creación, que uno dice, ¿y de dónde fue que la sacaron? Yo creo que necesitamos experiencias con Dios que nos aterricen y que nos conecten con la realidad del trono sublime de Dios. Mire lo que dice Isaías, vi yo al Señor en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo que está viendo aquí Isaías es majestuosidad. Lo que está viendo Isaías, lo que se le está permitiendo ver es grandeza. Lo que está viendo Isaías es un espectáculo real. Lo que está viendo Isaías es posición de autoridad en un trono superior a todo lo que había imaginado. Dios corre el velo del lugar santísimo para presentarle esta visión al profeta, para que entendiera que él no estaba limitado a esa caja que representaba el arca, que no estaba limitado a ese espacio físico que representaba el lugar santísimo, sino que él era mucho, 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 mucho más grande que lo que Isaías podía hasta ese momento pensar que él era. ¿Qué tan grande es Dios para ti?
¿Qué tan grande es Dios para ti? Vi yo al Señor sentado sobre su trono, un trono alto y sublime. La orla o cola de su manto llenaba el templo. En palabras sencillas, Dios lo llena todo. Porque si Él está, no hace falta nada. Y si Él falta, falta todo. Aleluya. Aleluya. ¿Entendiste eso? El trono alto y sublime y sus faldas lo llenaban todo, diciéndole claramente el Señor en la revelación a Isaías: si yo estoy, todo está completo. Si yo no estoy, está vacío todo. El que tiene a Dios en su vida está completo. Y el que está sin Dios lo puede tener todo humanamente hablando, pero está vacío. Tercero, por encima de él había serafines, cada uno con alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 3 cubrían sus pies, con 2 volaban y el uno al otro daban voces. Yo sé que cuando lo leemos en la traducción al español no entendemos, pero la verdadera traducción debería decir antifonalmente, uno a otro se voceaban y se respondían: Santo, 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 Santo. Y no se detenían: Santo, 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 Santo. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Habían serafines, unos seres celestiales que creo que solamente se mencionan 1 o 2 veces en todo el texto bíblico. Y son solamente ubicados en la presencia, en la plenitud de la manifestación de la presencia de Dios. Cuarto, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Impresionante. Se estremecieron los cimientos de las columnas. Se estremecieron las esquinas del templo. Es una visión que se le está mostrando a Isaías. Él está frente al lugar santísimo. Y si usted ha visto el croquis del templo judío, usted se va a dar cuenta que no todo el mundo llegaba ahí, pero Isaías era un profeta, había sido un escriba y era un joven profeta en este momento y está ahí sirviendo. El lugar santísimo solo entraba el sacerdote principal en una fecha específica del año. No se podía entrar continuamente ahí. Así que ellos sabían que ahí uno no podía penetrar. Pero de repente el Señor decide revelarle parte de su gloria a ese muchacho joven que estaba inquiriendo en su santuario. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Impresionante, como dijo el salmista en el Salmo 114, 7, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Israel. Yo no sé si usted quiere que este templo tiemble. Yo no sé si aquí hay gente que anhela la presencia de Dios y quiere que de repente comience algo a temblar aquí y este templo se llene de humo. Yo no sé si aquí hay buscadores de la presencia de Dios, pero si tú eres uno, di amén. Quiero tener experiencia con Dios. Aleluya. Aleluya. El profeta Nahum también se refirió a eso cuando declaró en el capítulo 1, verso 5, los montes tiemblan delante de él
Y los collados se derriten a la presencia de Dios. La tierra se conmueve ante su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. No me quiero extender y quiero hacer algunas aplicaciones, un par de aplicaciones de lo que estoy tratando de comunicar o transmitir. Número uno, la experiencia del profeta Isaías nos enseña que es imposible tener una experiencia con Dios y mantenerse o seguir viviendo en la marginalidad espiritual que la vida religiosa sin el Espíritu Santo puede provocarnos. Lo voy a repetir. La experiencia de Isaías nos enseña que el que tiene una experiencia con Dios nunca va a ser igual a uno que se mantiene en la marginalidad espiritual que produce la ausencia del Espíritu Santo. Mucha gente es religiosa en el mundo, pero no tienen experiencia con Dios. Mucha gente va a iglesias y a templos y cumple con rituales. Son parte de liturgias vacías. Y déjenme decirle, hay muchos creyentes evangélicos de la iglesia posmoderna que están en lo mismo. Solo saben ir a una iglesia, solo saben ser miembros de una sociedad que se llama cristiano de élite. Graduados magna cum laude en domar banco. Pero no tienen experiencia con Dios. Los domingos están en la iglesia como siempre. Pero ni muerto usted lo ve un jueves. Ni muerto usted lo ve en una vigilia o en una actividad especial, porque ellos no tienen pasión por Dios. Ellos cumplen con lo que la gente espera que cumpla el religioso. El que tiene una experiencia con Dios no se queda en la marginalidad espiritual de la vida religiosa sin Espíritu Santo. El que tiene una experiencia con Dios tiene pasión por las cosas de Dios. El que tiene experiencia con Dios desea, anhela estar en la casa del Señor. El que tiene pasión por Dios, el que ha vivido experiencia con Dios, no se conforma a que le digan, el culto estuvo bueno. Se lamenta porque dice, yo quería estar ahí. No me cuente, el anhelo de mi corazón es estar ahí en la presencia de Dios y recibir lo que Dios por medio de su Espíritu Santo está repartiendo a su pueblo. Hermanos, necesitamos estar en la búsqueda de Dios. Necesitamos estar envueltos en las cosas de Dios. Necesitamos estar sirviendo en la casa de Dios. Y eso hacerlo respaldado por una vida devocional sólida y constante cada día de nuestras vidas. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Necesitamos estar en la búsqueda de Dios, envuelto en las cosas de Dios. Sirviendo en su casa. Esto es fundamental. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque creo que es oportuno aclararlo. No promovemos ni motivamos a que los creyentes estén buscando emociones espirituales conforme a sus curiosidades en el amplio espectro de cultos y convocatorias. Lo dije como si fuera un abogado, ¿verdad? Lo voy a decir en dominicano. No estamos, cuando hablamos de buscar una experiencia con Dios, no estamos hablando de que usted tiene que ir donde quiera que están cantando 3 coros o dicen que en tal cueva o en tal callejón el Espíritu Santo se mueve. Mucho cuidadito con eso. No me estoy refiriendo a eso. Porque
La mayoría de esas cosas se aprovechan de la necesidad espiritual de la gente y del anhelo sincero que tienen muchos de sentir la presencia de Dios. Eso es otra cosa. Creemos en la búsqueda de la presencia de Dios. Creemos en la pasión por vivir experiencias, pero dentro de la comunidad de fe fundamentada en la palabra de Dios y la seguridad de una experiencia cristiana probada. Eso tiene que estar claro. No podemos estimular que los cristianos vayan detrás de cualquier persona que los invita a tener experiencias espirituales, porque te puedes encontrar con el diablo. Y muchos han caído en trampas de todo tipo y han participado de invocaciones a los demonios en su deseo de tener una experiencia con Dios. Mucho cuidado con eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de buscar experiencia con Dios dentro de la seguridad de una comunidad de fe, fundamentada en la palabra de Dios, no en esos aparecidos. Y déjeme decirle, este mundo está bien complicado, hermanos. Yo veo a veces en internet que unos personajes sin ningún testimonio de repente tienen 100,000 views de cualquier disparate que dicen. Y esos views a veces son máquinas, pero a veces son gente curiosa mirando y nutriéndose de eso. Y uno de los grandes desafíos que nos está presentando el internet y las redes sociales es que ahí entra todo el mundo y no hay filtro de nada. Y usted, todo el que zapatee duro y diga gloria a Dios, aleluya, y diga que siente el Espíritu, usted no puede estar siguiéndolo. Porque usted no sabe quién es. Usted no sabe si tiene testimonio. Y yo muchas veces he dicho desde este púlpito que conozco casos de adúlteros consumados, de fornicarios consumados, de engañadores de todos los rangos, con muchísimos seguidores en internet, que yo digo, Dios mío, si supieran un poquito así de lo que yo sé de ese personaje, ni siquiera lo vieran un minuto. Sin embargo, lo están siguiendo. Y ese es uno de los grandes retos que tiene la iglesia de este tiempo, de esta época. Estamos expuestos a mucha basura y por eso hay muchos que no quieren de nada. Muchos no quieren buscar de Dios. Muchos lo que quieren es autoexiliarse en una burbuja espiritual y quedarse ahí y no moverse ni hacer nada para no equivocarse y no pasar experiencias desagradables. Hay que tener cuidado con eso. Hay que seguir anhelando tener experiencia con Dios y cuidarse y pedirle al Espíritu Santo discernimiento frente a todas las cosas que puedan venir o aparecer. En segundo lugar, la grandeza y la majestuosidad de Dios que le fueron reveladas a Isaías le daban la seguridad que podía necesitar de la suficiencia de Dios frente a todos los problemas de su vida y de la nación que podían presentarse en su presente y en su futuro. En el momento de incertidumbre, Dios le dijo, Dios le mostró, confía, yo estoy en control y yo lo lleno todo. Hermano, confía, si Dios está contigo, todo va a estar bien. Si Dios está contigo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien si Dios está contigo. Dios es grande. ¿Cuántos saben que Dios es grande? Dios es grande. Dios es grande, iglesia. Dios es grande. Dios es grande. Pastor, ya lo dijo 5 veces. Va a las 6. Dios es grande.
Pastor, ¿y por qué usted insiste? Va a las 7. Dios es grande. Pastor, ¿y cuál es su preocupación? Necesito que la gente entienda que el alto y sublime es grande. Aleluya. Aleluya. Esa era la razón de la experiencia de Isaías. Mostrarle que el alto y el sublime, el que está por encima de todos y en todo, está en control. Está en control. No se mueve la hoja de un árbol sin que Él lo determine. Aquí no va a pasar nada que Dios no permita. Dios es grande. Iglesia, Dios es grande. Iglesia que está a la distancia, Dios es grande. Isaías vio al alto y el sublime, al que habita en la eternidad, para que él entendiera que él es grande, y cada uno de nosotros debe tener presente esa verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué pasará mañana? No tenemos idea. Pero sí sabemos que Dios es grande y poderoso y que está en control de todo lo que está pasando. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.